Buenos días, chicos y chicas. En este video voy a intentar explicar rápidamente cómo resolver un problema de circuitos oleohidráulicos aplicando la guía de pasos para la resolución de ejercicios y problemas y tratando fuertemente de revisar contenidos ya trabajados e integrarlos con detalles y cuestiones propias de los circuitos oleohidráulicos. El objetivo fundamental es ese, integrar los conocimientos ya vistos, tanto en hidráulica como en neumática, algunos de neumática, en la parte de circuitos oleohidráulicos. Evidentemente, no va a ser un problema con todo el cálculo y el diseño de este tipo de circuitos, porque no da el tiempo para hacer un video tan largo. Acá solo voy a mostrar algunas generalidades, lo más importante, y más con el objetivo de integrar conocimientos, revisar e integrar conocimientos y presentar algunas cuestiones particulares de los circuitos oleohidráulicos. Bien, comencemos entonces. Bien, el paso 0, recordemos, es la lectura comprensiva del problema. Entonces acá vamos a hacer la lectura del problema, de esta situación, que se trata de sustituir mangueras y bombas de un circuito oleohidráulico cuya función es doblar chapas de acero. La fuerza necesaria para el doblado es de 20.000 newtons. El circuito tiene un cilindro SMC serie CHSG de doble efecto bajo normas ISO con un diámetro de émbolo de 63 milímetros. Para el doblado de la chapa realiza una carrera de 42 centímetros en un tiempo de 2 segundos. El posicionamiento del cilindro es 80 centímetros más arriba de la boca de salida de la bomba. La manguera de servicio o provisión debe tener una longitud mínima de 1,4 metros y la manguera de retorno debe tener una longitud de 1,7 metros. El circuito no muestra cambios bruscos en las direcciones de las mangueras y debemos tomar como densidad del aceite el valor típico 870 kilogramos por metro cúbico. Como verán, es un problema bastante escueto, no nos dice qué tipo de acero es la chapa, no da datos de la chapa, que para poder diseñar y calcular un circuito habría que tener esa información. Si bien nos dice que no hay cambios bruscos en las direcciones de las mangueras, habría que ver bien cómo están puestas y cómo van las mangueras para ver si provocan pérdidas localizadas. Y no da detalles tampoco de cómo es la sujeción del elemento que provoca el doblado de la chapa en el vástago del cilindro. Bien. Sí nos da datos importantes del cilindro y de su movimiento de avance, pero no nos da datos sobre el retroceso, que también es importante. Respecto de la densidad del aceite, en realidad habría que ver bien qué aceite es. En general, los aceites para circuitos oleohidráulicos son aceites de tipo mineral, bien, o de origen mineral. Pero bueno, habría que ver bien qué aceite es el que utiliza ese circuito para saber realmente cuál es su densidad. Bien, y como verán, hay algunos otros datos que ya debemos manejar, sus significados, como la fuerza, la carrera. Bueno, es un concepto nuevo, pero ya lo tienen que medio haber visto en neumática. Y es una longitud, bien, y lo pueden revisar también en el apunte de hidráulica. En la parte de las mangueras nos dan las longitudes, que ya hemos visto que la longitud de las mangueras o de las tuberías son necesarias para los cálculos, porque están vinculadas con la pérdida de carga continua. Bien.
Bueno, hay otras cuestiones ahí del enunciado que ustedes deberían analizar y rever en virtud de los conocimientos que ya tienen de las guías anteriores. Pero lo dejemos para que ustedes lo hagan en otro momento. Vamos ahora al paso número 1. Bien, paso número 1, acá tenemos un dibujo. En realidad he mezclado acá lo que es el dibujo de circuito, el dibujo técnico de un circuito hidráulico con lo que sería un dibujo representativo. Eso lo pueden ver en esto que he marcado el nivel 0, el nivel 1 y el nivel 2. Pero como esos son datos importantes o definiciones importantes para poder hacer el cálculo de variables, bueno, decidí incluirlo acá en este dibujo técnico de un circuito. Podrán identificar el símbolo del cilindro de doble efecto. Acá verán una válvula, o lo que están viendo es una válvula de 3 posiciones y 4 vías, comandada por una electroválvula, que seguramente está, eso tampoco se dice en el problema, pero debe estar conectada de alguna forma al sistema que indica cuándo está colocada la chapa para ser doblada. Vemos acá una válvula de retención que en realidad en este caso está puesta como una válvula de reguladora de presión. En el programa que utilicé para hacer el dibujo de circuito no estaba el símbolo exacto de una válvula medidora y reguladora de presión. Pero lo ideal es que acá haya una válvula con un manómetro y que nos permita regular la presión para que no sea excesiva y no esté tampoco por debajo del valor que tiene que estar. Bien, bueno, esto que vemos acá es la bomba que provee el aceite para hacer funcionar el cilindro. Y acá lo que vemos es un filtro, que en realidad acá el filtro está representando el depósito y el filtro mismo. Bien, dentro del depósito de aceite está la tubería de aspiración de la bomba y tiene un filtro para evitar que vayan partículas no deseadas hacia la bomba y hacia el resto del circuito. Como pueden ver, están bien indicados el camino de provisión y el de retorno del aceite. Como ya había mencionado, marqué el nivel 0, que sería el suelo, el nivel 1, la boca de la bomba. Bien, y en ese nivel 1 vamos a tener como variables principales H1, B1 y P1, y marqué el nivel 2, que sería el cilindro o la entrada del cilindro, donde vamos a tener H2, B2 y P2 como variables importantes. Como datos tenemos el diámetro del cilindro, del émbolo del cilindro, 63 milímetros, la fuerza que debe aplicar, la carrera y el tiempo. Y además sabemos que la diferencia entre H2 y H1 es 80 centímetros, las longitudes de las tuberías de provisión y de retorno o retroceso, en realidad se dice retorno, y tenemos también la densidad del aceite. De esta forma tenemos todos los datos y el dibujo representativo de esta situación problemática que tiene que ver con circuitos oleohidráulicos. Sin embargo, pueden ver que igual que en dimensionamiento de instalaciones sanitarias, hemos marcado nivel 0, nivel 1, nivel 2 y las variables que son importantes en cada uno de esos niveles. Bien, vamos ahora al paso número 2. Bien, recordemos que el problema nos pide sustituir las mangueras y la bomba del circuito. Supongamos que en un circuito viejo las mangueras se han roto y la bomba funciona o está dañada, pero ya está en condiciones de ser cambiada. Bien, entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros para
poder seleccionar nuevas mangueras y una nueva bomba, bueno, necesitamos saber el caudal que se va a transmitir, esencial, tanto para saber seleccionar la bomba y seleccionar las mangueras, el diámetro necesario que deben tener esas mangueras y la presión que debe proveer la bomba. Esos son los 3 datos fundamentales que uno tiene que tener para poder seleccionar mangueras y bombas desde los catálogos. Bien, más adelante mencionaremos algunos otros datos importantes. Paso número 2, terminado. Bien, vamos con el paso número 3. Yo he colocado acá primero algunas cosas que siempre son esenciales para poder resolver este tipo de problemas o situaciones en las que hay que diseñar y calcular ya sea un circuito oleohidráulico, una instalación sanitaria o de una vivienda o instalación sanitaria de un edificio, de un taller. Siempre vamos a necesitar casi seguro tablas con caudales y diámetros, no siempre, pero casi siempre, tablas con coeficientes, eso casi seguro para distintas ecuaciones que puedan hacernos falta y que tienen incluidos coeficientes, diagramas de selección como el nomograma de IPS-Rosca o fusión que utilizaron en la guía número 8. Bien, catálogos esencial, los catálogos nos van a decir si lo que nosotros estamos calculando existe en el mercado o por lo menos nos van a decir qué es lo que más se acerca a lo que nosotros estamos calculando. Recordemos acá una de las incógnitas, por ejemplo, era el diámetro de las mangueras, como en la guía anterior fue el diámetro de las tuberías. Y bueno, a lo mejor a mí me da de diámetro, por decirlo una cosa, 33,25 milímetros, pero yo tengo que fijarme si en el mercado eso existe. Y eso me lo van a decir los catálogos. Bien, bueno, y en cuanto a ecuaciones, he colocado varias acá, fundamentalmente de caudal, de presión, y verán que estas son las primeras ecuaciones que vimos de presión y de caudal, de velocidad como carrera sobre intervalo de tiempo. Esto viene de el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo han hecho en física de cuarto casi seguro, ya han visto movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, la velocidad del vástago es la carrera sobre el intervalo de tiempo, que es la velocidad del émbolo también. Bueno, y tenemos también la ecuación de volumen, porque en los cilindros un dato geométrico importante es el volumen que debe ser llenado para poder provocar el movimiento que se quiere. Tenemos la ecuación de pérdidas continuas de Darcy con el coeficiente F que va en esta ecuación, el número de Reynolds, que es importante también en esta ecuación y en otras. Para pérdidas continuas teníamos esta ecuación, que ya vamos a ver alguna particularidad en el caso de los circuitos oleohidráulicos. Y por último, nuestra querida y amada ecuación de Bernoulli, que es la principal o una de las principales en el estudio de los circuitos oleohidráulicos. Puede faltar alguna otra ecuación, alguna otra cosita, pero lo más importante que necesitamos es eso. Bien, vamos al paso número 4, generalmente el más largo, ya eso se deben haber dado cuenta al resolver el problema de dimensionamiento. Bueno, acá es muy parecido y muy igual de largo. Entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir mostrando rápido y enfocarnos no tanto en los resultados y en ese tipo de cosas, sino en qué se hizo y el por qué se hizo. Fíjense, una de nuestras incógnitas era el caudal. Bueno, pero para obtener caudal necesito el volumen que va a ser barrido por el cilindro y el tiempo. El volumen lo saco con los datos geométricos del cilindro. Bien, lo pongo en metros cúbicos y obtengo el caudal en metros cúbicos por segundo. Casi seguro que va a haber que pasarlo a litros por segundo y a litros por minuto
para poder buscar en los catálogos, porque habitualmente los catálogos están en esas unidades. También aparecen en unidades del sistema inglés, que pueden ser galones por minuto, galones por segundo. Bien, necesitamos saber la presión que debe proveer la bomba, pero para poder saber la presión que provee la bomba, tenemos que saber la presión de trabajo, que es la presión en el nivel 2. Y esa es muy fácil también, con la fuerza y el área del cilindro, la fuerza que debe hacer o transmitir el cilindro y el área del émbolo, puedo calcular la presión. Acá la puse en megapascales, porque habitualmente se da también en megapascales o en kilogramos por milímetro cuadrado. Se suele dar también kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, es otra de las unidades que se usa mucho. Bien, también necesito determinar la velocidad que debe llevar el aceite en la manguera. Bien, porque también aparece velocidad en la ecuación de Bernoulli, aunque ya vamos a llegar después a eso, y también porque suele ser uno de los datos importantes en los catálogos, y porque me va a servir también para otras determinaciones. Ya sabemos que el diámetro de la manguera está vinculado con el caudal y con la velocidad. Del apunte de teoría, vamos al apunte de teoría, vemos que para una presión que está entre los 50 y los 100 bars, o sea, entre los 5.000 kilopascales y 10.000 kilopascales, lo que serían entre 5 y 10 megapascales, la velocidad recomendada de impulsión es de 4,5 metros por segundo. Por ahora no vamos a ver nada sobre la aspiración o el retorno, pero bueno, acá tienen también las velocidades recomendadas para eso. Bien, bueno, entonces nuestra velocidad seleccionada es 4,5 metros por segundo. Con esto ya podemos hacer el cálculo o determinación del diámetro mínimo de la manguera, y tenemos dos opciones: calcularlo a partir de la ecuación de caudal, de donde podemos despejar área y luego despejar diámetro, y nos da un valor. Sino la otra es a partir del nomograma, teniendo el caudal, que en este caso va a ser 39,3 litros por minuto, y de la velocidad. Bien, fíjense, vamos acá. A ver, bajamos hasta el nomograma, vamos a achicar para que se vea bien. Bien, fíjense que, a ver ahí, tenemos para un caudal de 39 litros por minuto aproximadamente, acá están los caudales en litros por minuto, y una velocidad de 4,5 metros por segundo, ahí he tratado de ponerlo lo mejor posible entre 4 y 5, nos da un diámetro de 12,7 milímetros. Bien, entonces tenemos dos diámetros, que fíjense que no son muy diferentes. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Y si estoy haciendo un cálculo general y no he decidido qué catálogo de mangueras voy a utilizar, me quedo con el 13,4 milímetros por ahora. Si voy a utilizar el catálogo donde está publicado el nomograma y dice 12,7, y voy a utilizar ese. Bien. O si tuviera otro catálogo con otro nomograma y obtuve otro diámetro, bueno, utilizo ese. Bien. Si voy a usar o voy a comprar esas mangueras. Bien, y por último vamos al cálculo de la presión que debe suministrar la bomba. Partimos de la ecuación de Bernoulli, despejamos la presión 1, que es la que nos interesa, y como la velocidad debe mantenerse prácticamente constante, podemos eliminar todo el término que tiene velocidad y nos queda de esta forma. Para las pérdidas continuas
utilizamos la ecuación de Darcy. Sin embargo, en este caso, nos está faltando la viscosidad del aceite. Bien, podríamos tomar también un valor típico como hicimos con la densidad, pero preferí no hacerlo. De todas formas, y explorando algunas opciones y algunos cálculos ya hechos de otros casos, obtuve que la ecuación de Darcy puede darnos para este caso una pérdida continua de aproximadamente 6 MCA, bien, o metros de columna de agua, que equivalen a 58.838 pascales. Las pérdidas localizadas, la más importante es la causada por las válvulas de presión fundamentalmente, y por la válvula direccional. Para la válvula de retención tenemos un K de 2,5, entonces esto se saca de una tabla, yo no lo saqué de una tabla que no está en el apunte de teoría, la busqué por otro lado, y obtuve este valor de pérdida localizada, que es la más importante, es la de la válvula de retención, y me da una pérdida total de este valor, al cual, para tener una seguridad de que estoy cubriendo todas las pérdidas posibles, le sumé un 15% más de ese valor y obtuve esto. Entonces ya tengo la pérdida total, y ahora sí puedo calcular la presión que debe suministrar la bomba, que me da 6 millones y pico de más de 6.500.000 pascales, o un poquito más de 6,5 megapascales. Entonces ya tengo la presión de la bomba, que era la última incógnita que me estaba faltando calcular. Bien, para el problema planteado, con todas las reservas y restricciones que ya comenté al principio, hemos llegado a la parte de responder. Bien, para poder elegir la manguera se tiene en cuenta principalmente el diámetro que debe tener y la presión que debe suministrar la bomba, porque la manguera también debe soportar esa presión. Bien, y en este caso yo me quedé con los 13,4 milímetros y los 6,5 megapascales. Tendré que buscar, y es lo que falta acá y no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, buscar catálogos de mangueras y ver cuál se ajusta a esas necesidades, y habría que tener en cuenta también qué tipo de aceite es el que va a utilizar, porque también las mangueras se clasifican por el tipo de aceite. Bien, y para elegir la bomba hay que tener en cuenta principalmente el caudal y la presión que debe suministrar. Esos datos también ya los tenemos y son los que utilizaremos para buscar en un catálogo una bomba apropiada. Por lo general los catálogos dan más información, y dentro de esa deberemos ver cuál es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades, pero en principio con caudal y presión podemos elegir la bomba. Bien, de esta forma hemos dado por concluido este problema, en el cual podrán ver que no hay conceptos radicalmente nuevos. Hemos hablado de presión, hemos hablado de diámetro, hemos hablado de caudal, que son de pérdidas, que son todos conceptos y términos y leyes vistos en los capítulos anteriores. Y la idea era aplicarlos a circuitos hidráulicos, con 2 o 3 detalles nuevos. Pero fíjense que en general es exactamente lo mismo. Bien, espero que les sirva y que puedan utilizarlo como buena información para lo que les queda por hacer.